contado por el neuropediatra, episodio 20 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Si tienes un hijo con dislexia o tú misma la padeces, hoy te presento a María Heredia, escritora del libro Valeria y el baile de las letras, madre de una chica con dislexia, que te cuenta en este libro y sobre todo en nuestra entrevista cómo ha sido todo el proceso desde la detección, el diagnóstico, la intervención, todos los pros, todos los contras, los hándicaps que se ha encontrado y las claves fundamentales que deberías tener tú si tienes un hijo o una hija con esta situación, como te he dicho, encontrar ayuda, detectarlo, orientarte adecuadamente y saber los pasos a seguir. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast contado por el neuropediatra. Ya sabéis que estas entrevistas van a servir también para otros muchos contenidos, como por ejemplo el canal de YouTube y redes sociales, pero fundamentalmente para nuestro podcast. Y hoy tenemos aquí a María Heredia, que a lo mejor no os suena este apellido o este nombre y os puede sonar a flamenco. Yo soy de Cádiz, lo de Heredia es muy de aquí, pero ella es madre de una niña con dislexia y en un momento dado decidió escribir un libro sobre la historia de su hija para visibilizar este tema. El libro se llama Valeria y el baile de las letras. Si iba a salir viaje, no, baile de las letras. Ella es de Málaga, nosotros estamos en Sevilla, yo soy de Cádiz, así que todo queda aquí, así en el sur. Y hoy os la quiero traer para que veáis experiencias, vivencias e iniciativas de familias que han lidiado con trastornos de neurodesarrollo, como por ejemplo este de los trastornos de la lectoescritura, y que nos cuenten cómo ha sido su proceso y su evolución en general. Así que, María, bienvenida, muchas gracias por dar tu testimonio y bienvenida al neuropediatra. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Buenos días. Mira, lo primero que quiero es que nos cuentes sobre tu libro, qué te llevó a escribirlo, qué te llevó a escribir esta experiencia sobre la dislexia de tu hija y qué es lo que podemos encontrar en ese libro para todas las familias que estén en este proceso, que estén en el diagnóstico o que ya tengan claro un diagnóstico de dislexia. Pues lo que me llevó a escribir el libro fue, digamos, el diagnóstico de Valeria. Desde el cole, pues cuando... Tengo que decir que Valeria tuvo mucha suerte en ser diagnosticada con tan solo 7 años. Sí. Una edad muy buena para diagnosticar, donde todos los profesionales insisten en que sea a partir de esa edad, y tuvimos esa suerte. Empezaba la etapa de primaria en la que ya que tenía que saber a leer de alguna manera, y para Valeria era un miedo atroz primero de leer en clase y luego de participar en casa con nosotros desde pues, su libro tal de Letrilandia, cualquier libro de lectura que venía desde el cole, ¿no? Yo recuerdo los días que teníamos que ponernos a leer con ella y ella se metía debajo de la cama y podía pasar horas allí, daba igual lo que le dijera, Valeria, una página, Valeria, compartimos, nada, ella, yo creo que ese miedo inundaba su cabeza, ¿no? Es decir, me van a regañar mis padres porque no lo sé, él no se lee, no me va a estar... desde el cole lo hablé, hubo una respuesta que bueno, me impactó mucho y fue una respuesta como: tiene usted que obligar a su hija a leer. Yo, para mí, la palabra obligar está muy fuera de mi vocabulario. Yo me gusta mucho enseñar y hacerles ver a mis dos hijos, tanto a Pablo como a Valeria,
que las cosas se hacen por un motivo y, y yo os la enseño y ustedes que la comprendáis, pero obligaros a algo me parece, nadie tiene que estar obligado a nada. No encontraba... Sobre todo, María, perdona, cuando los niños por naturaleza, si no hay nada que se lo impida, quieren hacer las cosas, quieren aprender y las quieren hacer bien. Y si tu hija no quería leer o tenía esa fobia a leer, no era por algo. Pura vagancia ni por mala obediencia, era porque algo estaría pasando que se lo estaba dificultando. Claro, algo estaba pasando y claro, no había todavía un diagnóstico, con lo cual lo que había eran etiquetas, cosa que sigo luchando con esas etiquetas que hacen tanto daño. Tuvimos la suerte de nuestro centro de referencia, Educarte, que no me cansaré de nombrarlo nunca. Sus directoras y fundadoras, María y Patricia, pues a través de una amiga nos recomendaron. Yo ya veía que algo pasaba, ese miedo de Valeria, esa no colaboración en el cole, ese miedo escénico al salir, esa memoria que no tenía nada, no sabía contarme las cosas, no sabía darme la información de una nota de un examen, algo pasaba. Tú no sabías qué podía pasar, pero algo pasaba. Y entonces, pues pegamos en la puerta de ese centro, que nos abrieron con una ilusión, con una sonrisa, con una gana de ayudarnos, y en tan poco tiempo, pues tuvimos unas pruebas y un diagnóstico. Con la mala suerte de que fue justo en pandemia. Valeria empezó en este centro ese viernes dichoso de marzo, en el que nos tuvimos que encerrar en casa. Yo, como sanitaria que soy, pues lo pasamos todos muy mal y tuvimos también que batallar con eso, con lo cual fue un poco complicado todo. Pero como siempre digo, el diagnóstico tan precoz de Valeria y ese centro y esas logopedas como María y Patri de ayudarnos, pues fue... Entonces, ellas me enseñaron a... Te iba a parar un momentito porque, perdón, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, con cómo fue el proceso de diagnóstico de la dislexia para ella y para ti. Pero claro, tú lo primero que me planteas es, el colegio tuvo una respuesta a sus dificultades muy negativa. ¿Cómo os planteasteis, bueno, qué hago yo para buscar una solución o respuesta a este tema? ¿Te orientar al propio colegio? La verdad es que nos orientó una amiga que trabajaba en ese centro, trabajó en ese centro y nos dijo, si algo pasa, allí os lo van a detectar, os lo van os van a dar la respuesta. Entonces, por eso fue la idea de acercarnos al centro, que además está cerca de casa, se encuentra en el entorno nuestro del barrio y allí, y eso fue lo que hicimos. Básicamente, como yo siempre digo en estas situaciones, fue casi por casualidad que alguien te dijo, mira, conozco esto, este es el proceso, ve allí, porque si no, por lo que es el sistema educativo y demás, estarías esperando todavía. Cuentas un poco la personalidad de Valeria, ¿no? Cómo se enfrenta ella con esas frustraciones que tenía por pasar. Contabas un poco, claro, no le dices, oye, Valeria no sabe leer, porque bueno, tiene 7 años y puede entrar dentro de la normalidad de decir lo que te dicen siempre, ¿no? Cada niño tiene su... Pero claro, ya tenía que saber a leer, ya tenía que saber... Sí, lo de cada niño tiene su proceso, está muy bien dentro de unos límites, que esto me toca mucho. Claro, ella no comprendía lo que leía, ella no comprendía nada. Entonces, la palabra dislexia no estaba en nuestra mente, no. Uh-huh. Bueno, pues hay algo, y quizá a lo mejor necesita un refuerzo extraescolar, pero bueno, y yo siempre cuento esa suerte, ¿no? Dentro de lo que nos ha tocado vivir con la dislexia, todo fue una suerte. Y te dicen que, bueno, que sí, que es verdad, que tiene que aprender a leer, que tiene que encontrar libros que a ella pues la motivaran, le gustaran. No había libros para niños con dislexia, había libros de dislexia, pero no había un cuento en el que estos niños tienen que tener una letra específica, una distancia entre una oración a otra específica, no muchas letras, tiene que tener dibujo, tiene que estar, sobre todo para niños con 7 años, que era con lo que se encontraba Valeria. Claro. Me recorrí todas las librerías de toda Málaga, de centros comerciales, no encontraba nunca nada. Tuve la suerte de encontrar... Diríamos que podrían ser los primeros desafíos que te encontraste en ese proceso, ¿no? Claro. Una vez hecho un diagnóstico o una sospecha y después confirmado el diagnóstico, ¿qué hacemos? Porque la dislexia y todos estos problemas de aprendizaje son mucho más frecuentes de lo que imaginamos, pero recursos para ellos no hay tantos. No hay mucho. Entonces, dice, ¿cómo le enseño a leer? Porque yo quería enseñarla a leer, no obligarla a leer. ¿Cómo le hago participar de una lectura?
Ella tenía 7 años, su lectura tenía que ser entre 6 y 5 años, siempre a un nivel menor de la edad que correspondía. Y encontré un libro que me facilitó mucho esa ayuda con Valeria, me llevó a que ella se agarrara a la lectura, disfrutara de la lectura, comprendiera la lectura, y era un libro que hablaba de la dislexia. Era un libro que el título era Pedro y el reto del mapa. Desde aquí le agradeceré a esa persona que lo escribió en su día, cómo a mi hija le dio ese entusiasmo y esas ganas de leer siempre a Pedro, porque además se veía Pedro identificado. ¿y qué más? Perdona el título. Pedro y el reto del mapa. Del mapa. Perfecto. Y Pues apuntarlo ahí, es importante. debajo del título te ponía un libro sobre la dislexia. Era una colección de 4 o 5 libros, que uno hablaba de la dislexia, del autismo, del TDAH y de la ansiedad en el colegio. Pues mira, me vas a permitir que te haga aquí una cuña, porque una de nuestras psicólogas, Carla Carvalho, escribió hace ya algún tiempo un cuento sobre el TDAH para que los propios niños lo entiendan, que se llama Las aventuras de Federico. Y os lo recomiendo porque es un libro muy interesante para que vosotros a nivel básico y sobre todo los chicos entiendan cómo es el funcionamiento neurológico de una persona con TDAH y cómo esas cosas son las que dificultan el día a día en el TDAH de un niño y cómo entenderlo, sobrellevarlo y comprenderlo bien. Pues eso es lo que me pasó a mí cuando descubrí a Pedro y al reto de su mapa. Era un niño que tenía dislexia, que contaba una historia en el que tenía que salir de un campamento descifrando el mapa. Y claro, Pedro no sabía descifrar el mapa. Pedro sabía salir del campamento mediante su mensaje visual, o sea, lo que él había visualmente, pues yo he pasado por aquí, hemos pasado por aquí, entonces Valeria, pues de una manera u otra se vio identificada en esas palabras, en ese cuento, en ese personaje, y ahí fue donde yo dije, ¿y por qué no escribo yo un cuento? Con tanto trabajo que me ha costado que Valeria encontrara algo que hablara de la iglesia y que se comprendiera la dislexia, pues bueno, pues de alguna manera desde una historia real, desde un día a día como llevamos viviendo y que se visibilice un poquito más de lo que se visibiliza. ¿Y en qué momentos del proceso dirías tú que os habéis encontrado más perdidos? ¿Al principio, cuando estabas buscando estos recursos? ¿Y qué les dirías a las familias que están en ese proceso? Yo tuve, como ya te he dicho antes, al tener un diagnóstico tan precoz, fueron muy pocos momentos de perdidos. Quizás en la época en la que no encontrábamos el libro o en esa época en la que había que avanzar en el cole y ella no avanzaba, que había que leer, que había que saber leer, ¿no? Ese agobio y esa ansiedad por decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me siento con ella? Y ahí sí fue que nos encontramos un poco más perdidos. Pero es que es verdad que dentro de todo, bueno, pues los años que llevamos con su diagnóstico, el esfuerzo, la constancia de ella, todo lo que se pierde por estar en clase, por prepararse un examen, por no llevar el día a día de un niño, a lo mejor que puede jugar en el parque y ella no ha podido estar tanto tiempo en el parque. El hecho de haberla detectado con muy poco tiempo, de haber encontrado a esa persona que nos recomienda el centro, que el centro nos pone a disposición a Carmen Silva, experta en dislexia, con su método de diverlexia, y eso hizo pues que esto quizá empezó en marzo con ese viernes del estado de alarma, se paraliza todo. Y ella vuelve a retomar en julio, digamos, las clases cuando la normalidad empieza un poco ahí a aparecer. Le hacen el diagnóstico en julio y nos pasan las pruebas, nos dan las pruebas en finales de agosto, 1 de septiembre. Y empieza a trabajar con Carmen Silva en octubre del 2020. Hasta hace prácticamente unos meses que finalizó con ella su método de diverlexia y entonces ha sido todo como muy enlazado, como una cadena que los eslabones se iban ahí enganchando unos a otros y ha hecho que no nos encontremos tan perdidos, que no nos encontremos con... Yo me he encontrado, por ejemplo, ahora a la hora de presentar el libro, a las charlas que hemos ido a dar y tal, me encuentro con familias muy desesperadas, muy perdidos y hace poco me reencontré con una familia que su cara era de angustia, ¿no? De decir, es que no podemos, no sabemos cómo...
y están yendo al centro de Educarte, están trabajando con esa logopeda maravillosa, y el otro día la cara de esa madre era de, uff, qué alivio, ¿no? Me queda un camino muy largo por recorrer, pero qué alivio que Pero ya estoy en el camino. Pero ya estoy en el camino, correcto. ¿Qué le dirías a esas familias que nos están escuchando y viendo que están en esos procesos iniciales o de dificultad? Pues yo les diría que encuentren a los profesionales perfectos, a los profesionales correctos, que se involucren al 100%. Esto no vale solo lo que dé el niño en clase y lo que dé en esa terapia, ¿no? Digamos, con su logopeda. En casa tienes que reforzar también pues esa ayuda. Yo tuve yo siempre digo que en mi salón no hay cuadros de IKEA, ni hay cuadros de nada. Yo estuve durante 3 años con las tablas de multiplicar, con las vocales fuertes, con las vocales débiles, con las consonantes, con todo ahí pegado como póster en la pared. Explicando los estímulos de aprendizaje, ¿verdad? Para que Valeria, nuestro día a día, que era en esa mesa del salón, que se convirtió en una especie de pequeña aula, pues ya visibilizara todo y le fuera todo. Entonces, rodearte de los mejores profesionales y involucrarte al 100%, porque si no, no vale para nada. Esto es como la diabetes. Te puedes pinchar, pero si no te cuidas a la alimentación, no te vale para nada. De hecho, precisamente para este tipo de situaciones tenemos nosotros en nuestra web las guías de orientación a la familia, que son 3, y que las 2 primeras son qué hacer o qué camino seguir cuando tienes un chico en el que se detectan problemas de aprendizaje y de conducta, ¿vale? Que básicamente nos orienta a valoración de sospecha de TDAH, de dislexia y de altas capacidades. Y se incluye dentro de los procesos de aprendizaje y conducta porque, como bien has dicho al principio, el problema de ella era de aprendizaje, pero se manifestaba claramente su conducta, ese rechazo, esa fobia. Y después tenemos otra guía donde se habla de problemas de maduración y desarrollo, que ya nos orienta a la familia sobre screening y cribado para retraso madurativo, autismo o Asperger. Es decir, en esas guías hay una serie de escalas en las que, si vas marcando, vas viendo qué nivel de riesgo tiene tu hijo de padecer alguno de estos cuadros y qué camino seguir a posteriori. Así que siempre es importantísimo detectarlos rápido y saber cómo actuar para no perder tiempo. ¿Cómo ha afectado la dislexia a tu hija y a tu familia en general? Porque esto en el día a día interfiere, ¿verdad? Fue duro. Yo cuando me dieron el diagnóstico, mis oídos dejaron de escuchar ese momento a Patrick, que era la logopeda que hizo la valoración a Valeria, y empezaron a venirme preguntas y dudas, todas negativas. ¿Qué es la dislexia? Me pregunté desde el primer momento, porque existen muchos bulos y muchos mitos sobre ella. Se van a reír de ella en clase, va a repetir, estará al nivel de sus compañeros, estará la sociedad preparada o el colegio preparado para ayudar, no solo a Valeria, obviamente, hay muchos diagnósticos y muchos trastornos específicos. Entonces, hay lo suficientemente profesionales en todos los colegios. Y hubo un momento en que dije, paro de esas preguntas negativas que me hacían preocuparme demasiado y decir, me centro en ella, aprendo. Estuve un año dando terapia con Carmen Silva y con Valeria para poder yo llevar esa actividad que ella le enseñaba a mi casa para poder trasladar. Y en la familia recuerdo una anécdota de mi padre, que escuchaba a Valeria decir las tablas de multiplicar. Ya sabes que tenemos ese 3 por 1, 3, ¿no? Con ese soniquete ahí siempre. Ella no lo hace así. Y entonces recuerdo a mi padre, ella titubeaba mucho, 3 por... como muy pausado, pensando mucho por qué número multiplicaba, por cuál era la multiplicación, el resultado. Y mi padre me decía, me miraba y me decía, ¿pero esto va a ser así siempre? Y entonces era como no comprender por qué pasaba. O sea, tiene dislexia, sí, pero como hay tantos mitos, pues entonces no saben realmente el día a día de ella y lo que hay en su cabeza y por qué lado va su cerebro y por qué y qué manera tiene ella de aprender las cosas. Entonces le tienes que explicar, papá, sí, ella tiene una manera de aprender las cosas de otra manera, ella lo interioriza de otra manera, ella lo gestiona. Y entonces tiene la suerte de tener 4 primas, 3 están en el mismo curso que ella, que bueno, al primer momento igual, pero tita, la prima
¿qué es tener dislexia? ¿Qué es tal? Al final ella también se cabreaba y se frustraba. ¿Qué le pasa? Pues que no sabe leer. Pero eso ya, después de yo hablarlo mucho, después de yo explicarlo bastante, o de vernos que yo hablo con todo el mundo, pues ellas ya se comprometen siempre si ella necesita algo a... No te preocupes, Tita, nosotros le ayudamos. Valeria, venga, hacemos un esquema. Venga, Tita, la ha hecho muy... Entonces, esa suerte sí, pero es verdad que en la familia todavía hay cierta, bueno, parte de la familia que le cuesta, bueno, Asimilar. asimilarlo. Y, Porque existen esas etiquetas tan malas y tan dañinas. Entonces, tener dislexia no es simplemente que es un trastorno del aprendizaje, es una dificultad en el aprendizaje. Valeria será lo que quiera el día de mañana, pero le costará siempre más que un niño o una niña que no tiene ningún tipo de dificultad. de hecho, entrevisté hace ya un tiempo a Elena Betés, que es disléxica, y su hija también. Y esta, que si no te suena el nombre, es la que fue fundadora de Rastreator, la web de esta de los seguros. De Sí. hecho, su dislexia y la de su hija lo que la ha llevado es a entrar como directora y CEO, digamos, a nivel empresarial, a potenciar una herramienta que también llevamos trabajando tiempo con ella, que se llama DIDE, se usa como screening, como cribado para ese momentos iniciales en los que se detecta alguna dificultad o se piensa que puede haber y no se sabe cómo orientar. Así que también os recomiendo que la busquéis, dide.org, porque es una herramienta que cuando padres que vienen a nuestra consulta, que son PT, AL, logopedas y demás, o maestros de educación especial, infantil, etcétera, las conocen porque siempre lo hacemos con todos los chicos, dicen, hostia, pues esto sería muy interesante poder ponerlo en los colegios. Digo, sí, pues ahí y buscarlo porque a nosotros nos sirve mucho y a vosotros también os servirá. Pregunta, ¿qué tipo de apoyo? Ya me has contado lo de las terapias y demás, pero a nivel familiar, es decir, esa escuela que debería apoyar, esos recursos y demás, ¿qué tipo de apoyos encontrasteis como familia a la hora de enfrentar la dislexia de Valeria? Bueno, cuando ya, claro, a Valeria le hacen el diagnóstico muy rápido, evidentemente en un centro privado, fuera del ámbito escolar, yo lo presento en el cole y ellos se ponen mano a la obra. O sea, no hubo una dejadez ni hubo nada. Lo único que fue ese correo especial bueno, pues de ese... pero sí hubo, pero claro, dentro del colegio no solo está Valeria con esa dificultad. Entonces, hay muy pocos profesionales en todos los colegios. La administración pública debería de involucrarse un poquito más y dar más ayuda a ese sector y a esos niños. Y entonces ella necesitó su tiempo en el cole. Empezaron prácticamente desde que le mandé el informe, pero el resultado llegó prácticamente muchos meses más tarde. Carmen Silva, que trabajaba con ella, me decía, María, tienes que meter prisa, tienes que decir, porque es que luego el grado de dislexia que le ha salido a Valeria, probablemente ella está trabajando fuera, cuando se los hagan en el cole no le va a salir lo mismo, va a haber una evolución. Entonces, bueno, pues por lo menos para que ella está dentro del CNK y por lo menos que esté acorde a la... Sí, que después cuando los padres en el cole no infravaloren las Claro. dificultades y digan, no, pues no era para tanto. Y dicen, bueno, No era para tanto, no. Trabajando ya, ¿no? Es que lleva trabajando ya 9 meses con la logopeda, es que llevamos ya un tiempo, entonces... Pero bueno, yo entiendo que dentro de los colegios, bueno, hay muchos niños que lo necesitan igual y por eso siempre pido que haya más profesionales pues en los centros educativos. ¿Y cuáles crees que son los desafíos más frecuentes e importantes que tienen que superar estos niños en el entorno educativo? Muchísimo. El hecho de... Valeria tiene un horario que entra al cole sobre las 8:15, 8:20, bueno, que al final los papás siempre estamos trabajando y tenemos poca conciliación familiar. Entonces yo la dejo sobre las 8:15, 8:20 en el aula matinal y ella no sale del cole hasta las 4 de la tarde. Automáticamente, en cuanto sale del colegio, empiezan unas clases particulares todos los días de 1 hora y media. Ahora ella está en quinto de primaria, tiene 10 años y llevamos desde los 7 con el diagnóstico y con su terapia, su centro, su logopeda, y ya ha avanzado muchísimo. Pero Valeria al principio
perdía muchísimas horas de juego cuando un niño de 7 años lo que tiene que estar es prácticamente jugando, divirtiéndose, y Valeria se ha perdido cumpleaños, se ha perdido horas de parque, se ha perdido domingos, hemos tenido incluso que ir a clases particulares porque el lunes había un examen y la profe particular nos hizo, venga, veniros el domingo que de 10 a 11:30 os doy la clase y ya repasamos y estudiamos. Y luego en clase muchísimos desafíos. O sea, esa etiqueta tan dañina quizás cuando no lo saben, y todavía hay algunos por ahí detrás. Que cuando lo sabe no se lo cree o lo valora mal, ¿verdad? Eso. Entonces al final ellos se pasan el día pues con esos desafíos y esas barreras que le cuesta más trabajo de saltar o llevar al día a día. O por ejemplo, la lengua de inglés, que Valeria, la pobre mía, le cuesta la misma vida. Todos son desafíos, todos son retos y todos son... Y esas semanas que te preparas, que te llevas preparando un examen de inglés hace poco, ¿no? 2 exámenes de inglés en la semana y uno de francés. O sea, esos eran los exámenes de hace 3 semanas, escrito, oral. Y ese comentario ahí que te duele un poquito tiene que esforzarte un poco más. Y tú dices, si vierais lo que hay en casa, o sea, me encantaría poner una cámara. El rendimiento con el esfuerzo, ¿eh? ¿Cómo lo confunden? Y luego esa nota que hubo. O sea, mi hija estuvo desde el lunes hasta el jueves, que fue el examen, 1h30 y 2 horas de clases particulares. La pobre paraba para luchar. No está prevista, pero creo que esto es importante. ¿Esto cómo afecta a su autoestima y a su autopercepción? Porque evidentemente menos tiempo para socializar, menos tiempo para jugar, pero al fin y al cabo es sensación de ¿qué me pasa? ¿No? Yo que soy torpe, que tengo que estar aquí, todo el mundo va a su ritmo y yo voy aquí siempre con problemas. Pues mira, cuando era más pequeñita y tal, quizás a lo mejor no lo asimilaba bien. No era mamá, porque me toca... Evidentemente, si su prima, me acuerdo, no se me olvidará. Hay anécdotas que no se me olvidan y me siento ese sentimiento de culpa, ¿no? Y de mala madre de decir, jo, no puede ir a un cumple de diario porque tiene mañana un examen de lengua y no puede perder. Y entonces recuerdo esa anécdota y no se lo dije. Le dije, evito decirle que la prima ha celebrado hoy su cumple. Y así ella pues no se frustra tanto y no... Valeria es una niña con el autoestima muy bajo también, ya cada vez más. Tiene una madre que se lo sube a diario, que lucho porque todo lo mejor lo va a hacer, y si no lo hace no pasa nada. O sea, el 4S que sacó en ese examen de inglés que estuvo preparándose todos los días con su profesora particular, aquí en mi casa, que viene la profesora particular 1h30, 2 horas, las 2 solas, sacó un 4. Y para mí fue una frustración tan grande que dije, jolín, tenía que haber puesto una cámara y haberle mandado al profe esa imagen de ella esforzándose, pero a ella intento subirle el ánimo y que no se me frustre jamás, porque entonces todo lo que hemos avanzado se pierde en un... Y yo le digo, Valeria, no pasa nada, ese 4 para mí, Carmen Silva nos enseñó que las notas no son importantes, que sacará mucho suspenso en su vida y se habrá esforzado muchísimo en ese examen, y otro pues aprobará con un 5, porque probablemente a lo mejor a ella le cueste trabajo llegar a ese 8, pero las notas intento fortalecerla de que da igual, que las notas para mí no son importantes, que lo importante es el sacrificio y el esfuerzo que ella ha hecho, y eso hace que su autoestima suba. Y cuando hay una nota, el de francés fue un 7, bueno, eso fue como si hubiera una fiesta brutal, se lo celebro, todos los días le mando una nota en el desayuno, estoy muy contenta contigo, me siento muy orgullosa, porque al final yo trabajo con ella, pero yo estoy en la consulta, yo trabajo en una consulta dental y yo estoy desde el otro lado. Me manda un mensaje la profe María, que se le ha olvidado el libro, venga, no te preocupes, métete en el ordenador y tal. Entonces, de alguna manera no estoy con ella al 100% como me gustaría estar por mi horario y tal, pero ella sabe que mamá está ahí y que mamá le sube la autoestima todos los días de su vida. O sea, no habrá ni un día en que me ponga a llorar con ella. A veces lloramos, ¿eh? ¿Podríamos mejorar la educación y el apoyo que reciben estos chicos con dislexia o cualquier otro problema en los centros educativos? ¿Cuáles serían las propuestas principales que tú te plantearías? Mira, yo en el curso de quinto de primaria donde está Valeria, tengo la mejor profesora que probablemente Valeria se encuentre a lo largo de su vida.
involucrada al ¿Cómo se llama? 100%. Vamos a darle luz a la profe. Se llama la señorita Peggy, se llama Margaret, es la señorita Peggy del Colegio Rosario Moreno de Valeria. No te puedes ni imaginar, o sea, hablar de ella me emociona. Me emociona porque, bueno, todas han sido buenas, ¿eh? Todas las profesoras de Valeria han tenido su... Pero esta profesora te llega, es PT, es importante, Ujú. y tiene esa sensibilidad especial. Sabe, me encantaría poder explicar cómo tiene a dos niños, o sea, Valeria tiene dislexia en su clase y dos niños con autismo en su clase. Y es maravillosa. O sea, lo que le aporta a Valeria, pero todos sus profesores, fíjate que el sábado pasado, este sábado 4 de mayo, estuvimos firmando en la Feria del Libro y ella apareció con su familia y con el profe Antonio, que Valeria le quiere con locura, y para Valeria su cara de felicidad y de satisfacción de ver a sus profesores allí en la firma de su cuento fue maravilloso. O sea, la señora Peggy para Valeria está siendo, yo creo que está siendo me está reconciliando con la etapa de primaria. Nos queda quinto y sexto con ella y es ese momento en el que a la vez estás nerviosa porque te enfrentas a los exámenes y te pones a la misma vez a ayudarla, te pones a formar parte de su trabajo, pero esa tranquilidad de decir, sé que en el cole va por buen camino y sé que la seño le aporta ese y le da esas adaptaciones curriculares que tanto ellos necesitan y tienen derecho a tener. Pues mira, yo ahí te afirmaría que es verdad que hacen falta más profesionales, pero lo que necesitamos, creo yo, es que para empezar los que hay, es decir, los maestros, los educadores, no solo de infantil y de primaria, sino muchos, tuvieran formación. Porque si tuvieran formación específica en trastornos del desarrollo, esto lo detectarían muy rápido, serían conscientes de que no son niños torpes ni vagos y encontraríamos mucho mejores resultados. Entonces, creo que precisamente esta actividad, esta función que has hecho de visibilizar la dislexia es fundamental, pero quiero que me digas tú por qué crees que lo que has hecho es importante, no el hecho de escribir el libro en sí, sino por qué es importante visibilizar este tipo de problemas como lo haces tú, como lo hace Carmen, como lo intento hacer yo y como lo hacemos todos los que nos movemos en este mundo. Familias, educadores, sanitarios, etcétera. Para mí lo más importante ha sido intentar quitar esa etiqueta. Esas etiquetas son muy dañinas y esas etiquetas hacen mucho daño a estos niños prácticamente pequeños. Estamos hablando de 7, 8 años cuando se lo detectan a Valeria y yo he visto llanto de mi hija bueno, primero por no querer participar en una lectura compartida en clase, por ese miedo a que se va a equivocar y esas risas que hay detrás, ¿no? Que yo siempre digo de eso. El miedo no es equivocarse, es que a los otros vean que me equivoco. Claro, todo eso que viene por detrás, todo lo que hay detrás siempre son cobardes. Entonces, ella ha venido a casa dolida, ha venido a clase muy frustrada, con la autoestima muy baja. Y una de las cosas por las que hay que darle visibilidad a todo es por quitar esas etiquetas y no juzgar nunca a la persona sin saber pues lo que tiene. No puedes obligar a un niño en silla de ruedas a que patine. Tienes que enseñarle. Entonces, creo que lo que me llevó a escribir este cuento es que se hable un poco más de la iglesia, que es muy antigua, pero no hay yo creo que nadie sabe. Yo cada vez que hablo o me dicen y tal, es la típica respuesta. Yo también tengo un poco de dislexia. O sea, todo el mundo tiene un poco de dislexia. Como cuando hablamos del TDAH, pero es que despistados somos todos, ¿no? Digo, sí. Claro, entonces esas etiquetas son muy dañinas, porque Valeria tiene un diagnóstico, tiene una respuesta y está dada de alta en Seneca, o sea, tiene su valoración y sus diagnósticos. Entonces, porque yo no distingo la derecha de la izquierda, pero es que eso no es dislexia. Tiene algo que ver. Sí, pero no es ese tipo de comparaciones. Claro, entonces me hacen estas comparaciones. Cuando yo veo a mi hija, el esfuerzo, cuando yo veo a mi hija, el otro día, por ejemplo, me decía, se estaba comiendo, son anécdotas, con ella tengo miles de anécdotas y Carmen tiene para escribir un libro. Te voy a preguntar una anécdota divertida en familia, así que no me cuentes la más divertida que tenga. Porque esa es divertida y sale en el libro. Vale.
Cierre de entrevista, porque siempre acabamos las entrevistas con 5 o 6 preguntas que son generales para todos los que nos participan en ellas, para acabar con una perspectiva más personal y menos directa de lo que estamos hablando, ¿no? Se responde con un sí o un no, una respuesta y después si quiere alguna explicación, pero no tienen mucha historia. ¿Café o té? Café. ¿Por qué? No sé, porque creo que es algo psicológico, ¿no? El café te espabila y desde que empecé a trabajar siempre he tomado café, pero me gusta más el sabor del café. Vale. ¿Mar o montaña? Mar y además muy cerquita. Tú eres de Málaga, yo soy de Cádiz. Este fin de semana he estado en Tijuana, o sea que lo he hecho de... Hoy tenemos Levante, así que hoy la brisilla te viene el olor a marisma. ¿Lectura o deporte? Esto es una pregunta. Lectura. ¿Comida favorita? Pasta. Eso me lo contestó Valeria cuando le dije, Valeria, mira qué pregunta. Y me dijo, mamá, la pasta, la pasta. Y digo, venga, pasta. ¿Anécdota más divertida en familia? Pues la que te iba a contar, ¿no? Cuando al principio estábamos todavía ahí, que acababa ella de ser diagnosticada con la dislexia, pues íbamos por un supermercado y a Valeria le encanta el chocolate y era verano. Entonces pasamos por el pasillo y fue a coger una tableta. Entonces al coger la tableta, claro, me da gusto aquí en Málaga, pues el chocolate te puedes imaginar cómo puede estar. Entonces ella me miró muy sorprendida y me dijo, mami, el chocolate está redetido. Y entonces, y además te lo dice con tanta seguridad, porque ella estaba segura que lo había dicho bien. O sea, ella... Se había parado a decirlo bien, ella, redetido. Y además fuerte y alto, mami, el chocolate está redetido. Entonces, siempre Carmen Silva me dice, siempre hay que corregirle, tanto oral como escrito, porque si no el cerebro pues lo asimila mal y no hay manera de... Y le digo, ¿cómo? Redetido. O sea, ella estaba absolutamente conforme de que lo estaba diciendo bien y segura de que era así. Y eso, y el otro día, por ejemplo, también por eso fue al principio, ¿no? Pero sigue teniendo muchas anécdotas. Y ahora cuando lo recordáis se reirá una barbaridad, ¿no? Sí, hoy le he mandado a los profes, a su tutora y al profe Antonio, un detallito, ha sido una chocolatina con una nota agradeciéndole, pues, que estuviera con nosotros en ese día, ¿no? De la firma del libro en Málaga. Por segundo año consecutivo. Para nosotros eso es un premio, rodeada también del presidente de la Federación Española de Dislexia que vino a conocernos. Eso para mí es un regalo y entonces hoy le he mandado un detallito, pues para que se endulce en la mañana. Y entonces ella me ha dicho, le he dicho, Valeria, intenta darlo antes, o sea, intenta darlo pronto, que si no el chocolate... Claro, me dice, se va... Y entonces ya lo que dice, derretí. Y le digo, correcto, derretí. Siempre piensa. El otro día, por ejemplo, con una pizza que yo le hago los viernes por la noche, y ella dice que es la mejor del mundo, pero bueno, me dice, mami, está buenísima, se me está haciendo la agua a boca. me mezcló totalmente, entonces digo, ¿cómo? Dice, ¿la agua a boca? O sea, ella está segura siempre de su... Mira, mi hijo se llama Mateo, que todo el mundo sabe cómo se llama ya, porque lo cuento siempre mucho. Tiene ahora 4 años y medio y de pequeño le gustaba mucho la película de Los pingüinos de Madagascar. Y no sé, el otro día salió algunos dibujos en la tele, o sea, unos pingüinos, y yo dije, ¿tú no te acuerdas que de pequeño te gustaban las películas de los pingüinos? Y dice, sí. Digo, pues tú les decías penguingo. Claro, de pequeño no sabía pronunciarlo bien y lo decís pingüino, pues era... Así que penguingo. Y se empezó a reír y dice, ¿penguingo? Sí. Y ahora cada vez que salen algunos de los pingüinos, me mira así y dice, papá, los penguingos. Sí. Ella en nórdico le dice algodón. No sabe, en su cabeza hay otra palabra. O la manivela de las puertas, ¿no? Para abrir la manillaje. Tiene muchas palabras. Buscan su palabra para que su esquema les resulte sencillo y no tener que complicarse. Pero bueno, vamos avanzando, vamos por buen camino. El hecho de que Valeria haya presentado su libro en su cole, rodeada de sus profesores, rodeada de sus compañeros, me decía el profesor, no sabe cómo le ha subido a Valeria la autoestima el que vengas tú a presentarlo, el que viváis todo lo que estamos viviendo, porque ahora, la semana que viene, es el 5º colegio que visito en Málaga, que es mi colegio, donde yo estudié la EGB,
para presentar, bueno, pues nuestro cuento y hablar de la dislexia como mamá. Yo hablo de mi experiencia como madre de una niña con dislexia, de lo que yo he tenido que aprender para enseñarle a ella, ¿no? Carmen tiene una frase que es muy real, es aprender de manera diferente enseñar de manera diferente a los que aprenden de manera distinta. Entonces yo tenía que enseñarle a mi hija, pues de otra manera a lo mejor a la que le he enseñado a mi hijo Pablo, ¿no? En su edad. Ahora Pablo tiene 20 años y Valeria tiene 10, pero he tenido que aprender mucho, he tenido que leer mucho, he tenido que meterme, no tenía otra opción. Era o la de esas preguntas negativas en mi cabeza o la de decir, se acabó eso, esto es lo que hay, no se cura porque no es una enfermedad, así que lo que me toca es proporcionarle todas las herramientas necesarias. Y lo que sí pido, por favor, ojalá desde tu plataforma se lleve, estos niños necesitan estar dentro de la beca NEAE. Son las únicas dificultades que están excluidas. Están incluidas todas las dificultades, altas capacidades, autismo, TDAH, y ellos no están incluidos dentro de esa beca. Es importante que... Motivo puramente economicista, no hay otro. No hay otro. Así que, por favor, a las administraciones públicas intenten incluir a los niños con dislexia porque necesitan fuera mucho ayuda extraescolar y eso conlleva a pagar mucho dinero, los papás. Sí, tiene un alto coste. María, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu testimonio, por participar, por este libro, por todo lo que estáis haciendo y un beso fuerte para ti y para Valeria, para que no le bailen mucho más las letras ni las palabras, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. Un beso. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.